Así es, hermanos. Esa confesión es verdad. Quiero agradecer a los músicos. Amén. Hoy día vamos a estar compartiendo una vez más la palabra de Dios. Y con todo mi corazón yo espero que cada uno de nosotros podamos recibir en esta mañana. Amén. Porque usted ha venido acá para alimentarse. Ha venido para disfrutar de la palabra de Dios. ¿Cuántos han ido cuántos en algún momento han ido a un buffet? Qué rico. Y tú puedes escoger la comida que quieras, ¿verdad? ¿O cuántos han comido un plato delicioso? Qué rico, ¿verdad? Aparte de que cocina para los casados las esposas, ¿no? Para los hijos las mamás. Cuando comes un plato delicioso, qué rico, dices. Esperemos, sí, los frijoles con seco, ¿verdad? El arroz con pollo, el ceviche, en toda su variedad. Así es la palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra es necesario para nuestras vidas. Las lentejitas, pero no me gustan, pero cuando te las hacen con osobuco, cuando te las hacen con zarcita ahí, criolla, cuando le echan limoncito, cambia la cosa, ¿verdad? Porque toda la palabra es inspiración de Dios. Toda la palabra es útil, dice la Biblia. Amén. Amén. Está sazonada. Como decía Job, ¿verdad? Job decía que recibiré solamente el bien de Dios y no recibiré los males. Claro que ningún mal viene de Dios. Él no conocía a su enemigo, no conocía a su adversario, pero él la tenía clara en su corazón. Amén. Amén. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Nada ocurre si es que Él no lo permite. Porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme. Es decir, adquiriendo la forma de su Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema interesante. Cuando Dios separó las aguas de las aguas. Amén. ¿Qué divide las aguas de las aguas? El cielo, ¿verdad? La expansión, como lo dice la Biblia, pero se llama cielo. Pero hermanos, va a haber un momento donde Dios va a separar las aguas de las aguas. Y van a haber aguas que van a subir y aguas que se van a quedar. Entendimos claramente el mensaje, ¿verdad? Cuando hablamos de las aguas, estamos hablando, las aguas siempre representan la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca, dice la Biblia, regresa vacía, nunca. Nunca, 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 amén. Siempre cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y cuando regresa a Dios, regresa con el efecto por el cual Dios la mandó. Entonces, si la palabra de Dios está en usted, cuando Dios diga en aquel día, Dios separe las aguas de las aguas, la Biblia dice que si la palabra de Dios está en usted, usted va a ser aspirado. Bienaventurados, ¿verdad? Dice Apocalipsis, los que tienen parte en la primera resurrección, porque ellos no conocerán la muerte segunda. Amén. Qué glorioso, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Amén. Amén. Porque ellos reinarán también con el Señor 1000 años. Eso es lo que dice la Escritura. Soy nueva criatura. Amén. Y una nueva creación. Lo viejo ya pasó. Hoy nació otra vez. Y hoy soy más que vencedor. Amén. No por mis fuerzas. No porque yo pueda hacer algo bueno. Porque, hermanos, si tú le preguntas a mi esposa acerca de mis errores, podría tener una lista interminable. Menos mal que no está acá, para que no me lance algunas. Pero desde ya les digo, o sea, somos personas, somos susceptibles de errores. ¿Amén? ¿Amén? Pero hermanos, yo no puedo hacer las cosas por mi fuerza, sino es en Cristo Jesús. Lo que nos hace grandes no es lo que nosotros somos, es quien está en nosotros. Y Cristo Jesús está en nosotros. La santidad de Él nos envuelve, la pureza de Él nos rodea, Él nos ama. Bueno, y en el tercer día de la creación, bueno, hablamos que Dios separará las aguas de las aguas, pero en el tercer día de la creación, hermanos, Génesis dice que dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Amén. Estoy leyendo Génesis 1, verso 9. Lo voy a leer hasta el 11. Y descubra, se dice, lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares.
¿Y vio Dios que era malo esto o era bueno? Era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué dice que produzca? Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice que pasó? Y fue así. Así ocurrió. Es interesante poder entender la sabiduría cuando Dios hace las cosas. Hermanos, la Biblia, como lo hemos leído en Romanos 1:20, dice que lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Es decir, todo lo creado, la creación nos habla de Dios. ¿Amén? ¿Está ahí? Amén. ¿Sí? Hermanos, toda la creación, el cielo, las estrellas, el firmamento, el sol, la luna, los animales, los insectos, todo lo que usted ve nos habla acerca de Dios. Todo tiene una razón de ser. Miren, nada ha sido hecho, ay, se me pasó, ay, se me fue la mano, ay, me equivoqué. No. Dios es el único que nunca se ha equivocado y nunca se equivocará. Porque a veces nosotros, ¿cuántos metemos la pata muchas veces? Todos. Uy, ¿por qué dije esto? No, Dios nunca dijo, ay, perdóname Pedrito, no quise ser tan duro contigo. No. Él tenía que ser como tenía que ser. Porque hermanos, Dios ya lo sabe todo. Él no puede aprender nada nuevo. Amén. Porque Él ya lo conoce todo. Pero cuando Dios dijo que produzca la tierra hierba verde, o sea, ¿por qué le habló a la tierra y por qué no le habló al mar? Hemos estado estudiando juntos acerca de estos temas en la palabra, zambulléndonos, ¿no? En la piscina. Qué rica la piscina, ¿no? El agua está fresca, así que vamos a meternos un poquito más. Y ¿saben? Dios no le habló al mar que produzca semilla, le habló a la tierra. Es interesante que nosotros pensamos muchas veces que es imposible, podríamos pensar, que hierba salga del mar o que un árbol crezca en el mar. No podría, porque naturalmente es imposible, porque Dios lo determinó así, ¿verdad? Es así. Pero ¿por qué Dios mandó que las plantas y las hierbas sean producidas en la tierra y no por el mar? Todo tiene una razón de ser. Y estaba meditando y vamos a lo que la palabra dice en Santiago 1. Vamos a leer del verso 5 al 7. Amén. Amén. Si lo tiene, dice amén. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 7. Amén. ¿Lo tiene? Muy bien. Venga a disculpar un ratito que se está conectando unos hermanos que siempre se conectan vía Skype para escuchar el mensaje de la palabra. Amén. ¿Ok? Bien. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿qué dice? Pida, ¿cómo dice? Con fe. Y ahí añaden algo, no dudando nada, dice. Porque el que duda es semejante a ¿quién? A la onda del mar. Y ahí vemos la razón por qué Dios no le dijo al mar que produzca hierba, que produzca árboles. ¿Por qué? Porque el mar es una figura de inconstancia. El mar es figura de duda, de un vaivén. ¿Cómo es el mar? El mar es soplado. ¿Por qué nosotros vemos que el mar siempre se agita? ¿Por qué las olas todo el día están bramando? ¿Por qué? Porque el viento se las lleva. El viento, viene un viento y para un costado, viene el otro viento y para el otro costado. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser hijos de Dios y no debemos llevarnos por cualquier viento de doctrina. Porque la palabra dice que no debemos ser como el mar, como las ondas del mar. ¿Por qué? Porque las ondas del mar son llevadas de un lado a otro. ¿Amén? ¿Sí? Las ondas del mar, hermanos, son llevadas de un lado a otro. Dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar. ¿Dios quiere que seamos semejantes a las ondas del mar? No. No. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
Pero ¿de qué está hablándonos en este pasaje? Dios está hablando de que cuando alguien le pide algo a Dios, y en este caso le está pidiendo sabiduría, dice que pida con fe, no dudando nada. Hermanos, Dios no le permitió al mar que produzca vegetación. Pero habíamos hablado la semana pasada cómo es el corazón del hombre. ¿Qué es el corazón del hombre? Es tierra, ¿verdad? Sí, es perverso, es engañoso, pero el corazón del hombre es polvo, es tierra, es tierra. La tierra, en el principio, cuando lo leímos en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra se encontraba desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, cubrían. ¿Qué cubrían? La faz, sí, la faz de las aguas, ¿verdad? La confusión. ¿Quién reina en las tinieblas? Satanás. Satanás es quien reina en las tinieblas. Amén. Satanás es quien reina en las tinieblas, hermanos. Y dice que en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, y dice que luego la tierra se encontró desordenada y vacía, está hablando del corazón del hombre. Amén. ¿Y cómo es el corazón del hombre sin Dios? Desordenado y vacío. Tohu wabohu, como dice en el original. Hermanos, pero el mar también puede asemejarse al corazón del hombre cuando el hombre está en duda. Cuando el hombre duda. No es constante en sus caminos. Es decir, hay corazones que están llenos de fe, que creen la palabra, porque se sostienen en la palabra. Pero hay otras personas que cuando comienzan a dudar, comienzan a preguntarse en su corazón, ellos dicen en su corazón, ¿realmente el Señor me habrá perdonado? De repente eso pasa en otras iglesias. Acá no, amén. Y dicen en su corazón, ¿realmente Dios me habrá perdonado todos mis pecados? ¿De verdad el Señor escuchará mis oraciones? ¿Estará Dios conmigo? Hay momentos en que el ser humano duda, ¿sí o no? A todos nos ha pasado, ¿o no es así? Sí, claro, claro que sí. Y Dios comparó, hermanos, el corazón del hombre de una persona que duda como las ondas del mar. Algunas personas dudan de que si Dios escucha sus oraciones. A veces piensan de que Dios está escuchándole, pero a veces piensan de que Dios no les escucha. Algunas personas dicen que el Señor Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, pero dudan de la palabra de Dios. Por eso hay un conflicto. Por un lado, se sienten justificados y a veces no se sienten justificados. En un momento se sienten bien y en otros momentos se sienten mal. Esas son emociones. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Qué significa emociones? Hermanos, cuando tú te dejas llevar por lo que sientes. Cuando tú te dejas llevar por lo que sientes, hoy día tú puedes estar pensando bien porque te sientes bien. De repente, en un momento determinado, tú agarras y vienes y disfrutas la alabanza. Así, qué bien me siento. De repente sales de tu casa y te enojas con tu esposa y ya no vienes con la misma predisposición. ¿Quién está cambiando? ¿Dios está cambiando? ¿Quién es el que cambia? El hombre. ¿Qué cosa hace que el hombre cambie? Las emociones. Sí, pueden ser las buenas noticias, las malas noticias que recibas, pero son las emociones. Cuando las emociones controlan al hombre, escuche bien, hermanos, esa persona aún no está lista para entender a Dios. Porque aún es un ser emocional. Y hermanos, Dios quiere sacarnos de ese nivel de emoción, de un estado emocional. La palabra de Dios es absoluta. Es como un muro, es como una columna que es inamovible. Pero nuestras emociones no. Hoy sientes frío, mañana sientes calor. Hoy sientes que amas a una persona y mañana sientes que no la amas. ¿Significará eso? ¿Tus sentimientos determinarán lo que tú crees? En mucha gente sí. En mucha gente sí. Hay gente que cree que es... No, es que yo ya no siento nada, dicen.
Es que yo ya no siento nada, dice. ¿Y quién dice que tienes que sentir algo? ¿Quién dice que eso es el amor? ¿Quién dice que eso representa realmente lo que es Dios en tu vida y lo que Él ha hecho? Nuestras emociones no pueden controlar nuestro ser. Porque cuando lo hacen, comenzamos a ser cristianos fluctuantes. Algo que Dios detesta y no quiere. No, Dios no detesta a sus hijos, por si acaso. Él detesta la inestabilidad. Porque Él entiende, Dios sabe que la única manera que el hombre pueda entender es cuando conoce la palabra. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tú tuvieras la certeza en tu corazón, ahorita mismo, de que tienes $1.000.000 en tu cuenta bancaria. ¡Ah, qué emoción! Dice, ¿no? Mañana me compro mi carro, me compro mi casa, me compro todo. Tienes la certeza, ahí está. Lo tienes tu tarjeta, tienes la certeza. Y no tienes un sol en tu bolsillo en ese momento. ¿Afecta eso tu condición? Tu cuenta sigue llena, ¿sí o no? No podrás tener un sol en el bolsillo, pero tu cuenta sigue estando llena en el banco, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? Amén, hermanos, que nos pase, ¿no? Pero así es Dios, hermanos. A veces nosotros juzgamos nuestras apariencias como estamos en el momento. En el momento a veces estamos como en las ondas del mar. ¿Por qué? Porque me dice, uy, ahora no tengo para mi pasaje. Hermanos, y la palabra de Dios dice que somos completos en Él. Hay muchas promesas de Dios a nuestro alcance y también tenemos el deseo que Dios cumpla esas promesas. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y mucha gente ora a Dios. Amén. ¿Cuántos oran a Dios aquí? Y mucha gente ora a Dios para que Dios conceda las peticiones de su corazón. ¿Cuántos oran a Dios para que Dios conceda las peticiones? Yo levanto mis manos. Amén. Sí, pero ¿saben? Y hay veces muchos de nosotros sentimos que Dios no nos contesta. Muchos sentimos de que Dios no responde nuestras oraciones. Y dudamos, pero Señor, ¿estará conmigo? ¿Estará conmigo Dios? Comenzamos a ser como las ondas del mar. Pero ¿sabes por qué Dios muchas veces no contesta tus oraciones? Porque piden y piden mal, dice la Biblia en Santiago. Porque no pedimos adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? Dios no va a bendecir nada que no es suyo. ¿Está escuchando? Amén. Dios no va a bendecir nada que no es suyo. Él va a bendecir solamente lo que es suyo. Él va a bendecir solamente lo que proviene de Él. Lo que no proviene de Él, Dios no puede bendecirlo. ¿Por qué? Porque Dios no va a colaborar con la maldad. ¿Cómo con la maldad? Porque muchas de nuestras peticiones son egoístas y solamente buscan satisfacción personal, beneficio personal. Y Dios no puede contestar ese tipo de oraciones. Pero pastor, yo estoy pidiendo porque yo quiero dar a la iglesia. Y Dios sabe que el día que yo tenga, yo le voy a dar a la iglesia. O sea, ¿cómo Dios no va a contestar? Es mi oración. Usted está equivocado, pastor. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Si no eres fiel con un sol, cuando tengas 1 millón, ¿quién dice que vas a ser fiel con el Señor? Por si acaso, Dios no necesita nuestro dinero. El dinero es de Él, mío es el oro, mío es la plata, dice. Amén. Hermanos, es más lo que Dios nos da a nosotros, pero muchas veces nosotros, cuando pedimos al Señor, pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos de acuerdo a nuestros parámetros, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestros criterios. A veces queremos que Dios bendiga lo que yo quiero hacer, porque este es el plan que Dios ha puesto en mi vida y yo creo que esto es lo que Dios va a hacer y no vemos resultados. ¿Aló? ¿Pero por qué, Señor?
insistes, clamas y quieres hacerle huelga al Señor, no, ayunas. Voy a ayunar, Señor, no voy a comer hasta que me des lo que te estoy pidiendo. Huelga espiritual. Y comienzas a hacerle, le haces meeting ahí al Señor, Señor, no. Pero ¿sabes? Dios va a seguir sin contestar. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Un ejemplo, pastor. Abraham. Abraham es un ejemplo claro. ¿Quién es Abraham? Abraham fue un patriarca que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió primero, pero salió, le dijo, sal tú de tu casa y de tu parentela. Pero él no salió solo, él salió acompañado. Y hasta que Taré, su padre, no murió, y hasta que Lot no fue separado de él, Dios no volvió a pronunciar palabra sobre su vida. Dios no hizo nada en su vida hasta que se encontró en la condición como Dios lo llamó. Y muchas veces nosotros, cuando estamos caminando en los caminos de la palabra y queremos que Dios comience a obrar, y Dios no obra. ¿Pero por qué no obra, Señor? Si esto es tuyo, yo te estoy entregando todo, Padre. Pero pregunta bien si realmente lo que tú estás buscando es de Dios. Hermanos, porque nuestras emociones nos confunden. Nuestras emociones nos traicionan. Nuestras emociones son nuestro peor enemigo. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Nuestras emociones son nuestro peor enemigo. Hermanos, las emociones y los sentimientos hacen que la gente se desvíe. Dios no nos ha llamado, escuchen bien, Dios no nos ha llamado a que nosotros seamos seres emocionales. Él nos ha llamado a que seamos gente de la palabra. ¿Te imaginas? Voy a poner otro ejemplo de emociones para que lo pueda poder entenderlo. Pedro le dice, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y serio, serio, porque Pedro era mandado. Y no solamente era mandado, sino que Pedro, además de ser mandado, él era un tipo osado, fuerte. Jesús era fuerte, por si acaso. Jesús era un roble. Él era carpintero, ¿amén? 1,80 m por lo menos. Estamos hablando de su vida terrenal, física. Y Pedro le dice, este pechito te va a acompañar hasta el final. Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. ¿Qué? Me estás dejando mal, pastor. Jesús, me estás dejando mal. ¿Qué van a decir? Yo lo doy todo por ti. Es más, te lo demuestro. Y cuando lo prenden a Jesús, le cortó la oreja. ¿Quieres ver otra muestra? ¿Quieres ver otra muestra de que yo estoy contigo? Le dijo Pedro a Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros vemos ese tipo de cuadro, vemos cómo nosotros nos movemos, ¿no? Somos gente muy apasionada por el Señor. Y a veces nos movemos en nuestras emociones. Pero ¿saben? Dios no se deslumbra de esas cosas. Dios no se deslumbra porque tú agarras y cantas preciosa. Jesús, eres mi buen pastor. Y tú puedes estar llorando durante la canción. Y yo no digo que la canción no te toque, porque la canción es preciosa. Porque habla de la obra que Dios hace en tu vida. Pero Dios no se guía por eso. ¿Sabe lo que Él le decía a sus discípulos? Yo conozco el corazón del hombre. Él no se guiaba de ese tipo de cosas. El Señor no se guía del corazón. Él sabe quién es el hombre y qué es el hombre. ¿Saben qué es el hombre y quién es el hombre? ¿Quieren que se los diga? El hombre es un ser muerto espiritualmente, incapaz de ver las cosas espiritualmente. Puede estar en Cristo. Pedro estaba en Cristo. Pero ser ciego porque aún no ha pasado la etapa de sus emociones. Pedro agarra y le dice, Señor, yo contigo hasta la muerte. Pero ¿saben? Algo pasó con Pedro. Esa noche él lo negó 3 veces. Y cuando él negó a Jesús, Pedro estaba desconsolado. ¿Sabe lo que dijo Pedro en su corazón? Yo no soy digno de ser un discípulo. Él abandonó el ministerio. ¿Aló? ¿Aló?
¿Cuántos se han sentido así? Pero Señor, yo soy capaz de hacer todo por ti. Hermano, Pedro abandonó el ministerio. Pedro abandonó. ¿Sabe por qué él se fue a pescar otra vez? Él se fue a pescar otra vez porque él se dio cuenta de que no solamente que le había fallado. Muchos miran, le falló al Señor Jesús. No, él se dio cuenta de su corazón. Él se dio cuenta de su condición. Él dijo, realmente no sirvo para esto. ¿Aló? ¿Está ahí? Ese es el momento cuando eres útil para Dios. Esto me hace acordar a Moisés. Cuando el Señor se le presenta a Moisés en la zarza ardiente y le dice, tengo un llamado para ti, tú vas a libertar a mi pueblo. ¡Wow! Muy bien, Señor, yo sabía que era un hijo, yo sabía que era hijo de, de esta hebrea que ha sido mi nana, pero sé que es mi madre, y sé que tú me has traído a estudiar en la mejor universidad de Egipto. Faraón, el hijo de Faraón es mi hermano. O sea, tenías que escogerme a mí, pues Señor, ¿a quién más ibas a escoger? Gloria a Dios, decía, ¿no? Vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces sale, después que recibe el llamado y ve de repente ve a un egipcio maltratando a un esclavo y ¡juay! Se le pasa la mano y lo mata. Y luego ve a otros dos de su pueblo hebreo que están discutiendo, dos judíos que están discutiendo entre sí, y él agarra y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se discute? Ustedes son hermanos, o sea, con su poder, con su fuerza, vamos a hacer las cosas. Soy el elegido. Vamos a ver qué podemos hacer. Y quiso conciliar, ¿qué? ¿Nos vas a matar como lo has hecho con el egipcio? Huyó. 40 años estuvo en el desierto. 40 años estuvo en el desierto. Y cuando estuvo en el desierto, Dios lo vuelve a llamar. ¿Cuándo Dios vuelve a llamarte? ¿Cuando Él cree que estás listo o cuando tú crees que tú estás listo? Hermanos, ¿y saben lo que le dijo Moisés? No sé hablar. Pero antes era un hablador de primera. Las mejores universidades, todo estaba en su currículum. Y ahora no podía. Ahora me sirves. Antes no me servías. Pero hay un proceso en eso, ¿o no? Hay un proceso en eso. Hermanos, todos los que estamos acá con todo nuestro corazón, amamos a Dios. O creemos que amamos a Dios. Pero no es por emociones, es por su palabra. Pero te voy a decir, lamentablemente, y lo digo para bien, tú y yo tenemos que fracasar. ¿Qué, pastor, qué estás diciendo? ¿Sabes por qué tienes que fracasar? Para que te des cuenta, para que Dios recién pueda orar en ti. Porque mientras tú sigas siendo tú, Dios no puede ser Él en ti. No, pero si yo he aprendido la Biblia. Pedro decía, pero Señor, yo he andado contigo todo el tiempo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, yo te quiero, te he dicho que te quiero. Así como quiero mi iPad, quiero mi celular, quiero todo. Pedro, ¿me amas? Y él se dio cuenta. Señor, tú lo sabes todo. ¿Saben lo que hizo Pedro? Hermanos, Pedro se dio cuenta de su corazón, que solamente Dios podía orar. ¿Sabes? Pedro se acordó de la pregunta que cuando él le dijo a Jesús, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y se acordó en su corazón de que él lo había negado 3 veces y Jesús le dijo, tú me negarás 3 veces. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Hermanos, cuando Pedro entendió la revelación que había en su corazón, de parte de Dios, que es menos yo, más Él. Cuando Él entendió eso en su corazón, escúcheme bien, recién Dios pudo usarlo. ¿Pero cómo? ¿Y no lo usó antes? Sí, lo usó para darnos lecciones a nosotros, para enseñarnos cómo somos muchas veces nosotros. Pero hermano, Pedro, recién después que él entendió su condición, él recién pudo darse cuenta cómo era él. Hermanos, cristianos inconstantes. La Biblia dice que no debemos ser como las ondas del mar.
Y es interesante que para que Dios plante, escúcheme bien, para que Dios haga una obra, nosotros necesitamos estar en tierra firme, salir de las aguas. ¿Qué son las aguas? Ya vimos que Dios separó las aguas de las aguas, ya, pero ya vimos que el mar representa las aguas también, y las ondas del mar es el vaivén, cuando la gente está de un lado a otro dudando. ¿Dónde Dios pesca a los peces? En el mar. ¿De dónde nos saca el Señor? Del mar. Y una vez que el pescado es cazado, bueno, es pescado, ¿no? La caza es para... los peces son pescados. Una vez que los peces son pescados, ¿a dónde son llevados? A tierra firme. Claro, para ser limpiados. Pero hermanos, mientras estén en el mar hay una inconstancia. Los vientos de doctrina que este mundo ofrece, las diferentes corrientes que nosotros podemos ver que van y vienen, hacen que el hombre sea inconstante. Cuando el hombre no entiende su condición, quién es delante de Dios, va a fracasar, va a fallar. Necesitamos estar en tierra firme. Y cuando nosotros vemos aquí en la Escritura que dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté ¿en dónde? En él, dice, sobre la tierra. Acá lo que nosotros podemos ver es que Dios desea con todo su corazón que nosotros seamos gente de la palabra. ¿Qué es ser gente de la palabra? Gente de la palabra son gente que no son llevados por doctrinas, que hoy día está de moda una cosa, mañana está de moda otra cosa. Yo sé que ustedes no ven eso, pero igual lo voy a mencionar. Hoy dicen, está de moda, sí, la risa, sí, jajaja, que el Espíritu Santo me hace reír, y gloria a Dios. A mí me llena de gozo el Espíritu Santo cuando yo tengo comunión con Él. Pero hermanos, lo que Dios quiere es que seamos gente de la palabra, que esté arraigada en las palabras. Nada puede hacer el hombre si Dios no está con él. Verdades que tenemos que entender. Pon la siguiente diapositiva, por favor. Usted tiene que saber esto. Todo creyente, diga conmigo, todo creyente. Otra vez, todo creyente. Otra vez, todo creyente tiene que saber esto. ¿Qué cosa? Pasa al siguiente, Joe. Esa no, la siguiente. Por favor. Gracias. ¿Qué es lo que dice la palabra? Él anuló el acta de los decretos. Usted lo tiene ahí en Colosenses 2:14, verso 15 también. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Entiende eso? Se lo voy a explicar. Hermanos, había una maldición sobre el hombre. ¿Dónde está esa maldición? Dios no maldijo al hombre. El hombre cayó en maldición a causa del pecado. Pero cuando nosotros leemos Génesis 3:17 al 19, como ustedes lo están viendo ahí, dice: y el hombre dijo, al hombre dijo, por cuanto obedeciste, le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, le dice, del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo se encontraba la tierra en Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Y las tinieblas, ¿qué dice? Cubrían, dice, la faz. ¿Quién reina en las tinieblas? Hermanos, así está el corazón del hombre sin Dios. La tierra es figura del corazón del hombre. Y dice, maldita será, ¿qué cosa? La tierra por tu causa. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que el corazón del hombre sin Dios está en maldición. Está bajo maldición. ¿Y qué es esa maldición?
Esa maldición es expresar amor donde no hay amor. Es expresar muchas cosas de nuestra propia voluntad, creyendo que es amor, pero no lo es. Porque el hombre no puede expresar nada de lo que no tiene. El verdadero amor que el hombre puede expresar solamente lo va a hacer cuando conozca a Dios. Mientras el hombre no conozca a Dios, nunca, diga conmigo, nunca va a expresar amor, solamente va a expresar deseos, necesidades. Pero cuando conoce a Dios, ese corazón es transformado. Eutico se llamó, ¿no? El que se cayó del árbol. Dice, murió y Pablo tuvo que resucitar. Tíquico. Amén, gracias. Tíquico. No hay ningún Tíquico ahí, amén. Nadie se ha caído, ¿verdad? Nadie se ha dormido tampoco, ¿verdad? Amén. Los que se hayan dormido digan amén. Amén. Ya se durmió. Bueno, a levantarse, hermano, ya amaneció. Dice, maldita será, ¿qué cosa? La tierra. ¿Qué es la tierra? Es el corazón del hombre. Es el corazón. El hombre sin Dios está bajo maldición. Miren lo que dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuántos cometemos errores todos los días? Con dolor. ¿Cuántos nos arrepentimos de muchas tonterías que hacemos? Tonterías. Porque hemos sido gobernados, dominados por nuestra carne, nuestras emociones. Dios quiere traer una restauración en el corazón del hombre. ¿Cómo hacerlo? Solamente Dios. Dice, espinos y cardos te producirá. Pastor, cada vez que trato de hacer lo bueno, meto la pata. Dice, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa maldición actúa en toda persona. ¿Aló? En toda persona sin Dios. Pero cuando tú entiendes la obra del Señor Jesús, ¿para qué vino el Señor Jesús? Colosenses 2:14 dice que Él vino y Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era, ¿qué dice? Contraria. ¿Lo entiende? ¿Lo puede ver? Dice que nos era contraria porque nuestras emociones nos juegan mal, y la quitó de en medio, ¿qué dice? Clavándola en la cruz. ¿Eso qué significa? Eso significa, hermanos, eso significa que el Señor quitó de en medio esa maldición. En lo natural, si la maldición está sobre la vida de una persona y cuando tú anulas eso y ahora está la mano de Dios, ¿qué es lo que debería ocurrir? ¿Maldición o bendición? Dice la maldición que está escrita, dice, maldita será la tierra por su causa, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero ¿qué pasa si esa maldición ha sido anulada? El dolor debería desaparecer. La maldición debería desaparecer. ¿Por qué? Porque entendiste que Jesús quitó el acta, los decretos. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y la Biblia dice en Génesis 3, en Colosenses 2:15, ¿y qué dice? Y despojó. ¿A quiénes despojó? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Explícame, pastor, no lo entiendo. Hermanos, cuando una persona no lo entiende, hay un principado que sabe que no entiende la condición de esa persona y lo domina. Y lo domina. Y lo domina. Y lo sigue dominando. Y lo sigue dominando. Pero cuando la persona entiende que Dios quitó el acta de los decretos, tú tienes que declarar y decir, Señor, no hay más maldición en mi vida. Tu palabra dice que tú has anulado el acta de los decretos que era contrario a mí, y lo has clavado en esa cruz del Calvario. Y dice que has despojado a los principados. ¿Y qué más? Y autoridades. ¿Qué es una autoridad? Es una persona que tiene poder
dominio, tiene potestad sobre algo, sobre alguien. Y los exhibió públicamente. ¿Sabes qué? Ellos han sido develados. Mira, este era el que te atormentaba día y noche. Mira, este es el que te estaba fastidiando. Este es el que te tenía dominado. La Biblia dice en Ezequiel que nosotros vamos a decir que este era el que tenía atormentadas a las naciones, a los que tenía bajo prisión y no los soltaba. La Biblia dice que Él los ha quitado, los despojó, dice, los despojó. ¿De qué los despojó? Los despojó de su autoridad que tenían. ¿Qué significa esto? Que en adelante todo lo que yo haga tiene que ser bendito. ¿Por qué tiene que ser bendito? ¿Tengo que hacer algo para que sea bendito? No. Lo único que tengo que hacer es creer y recibir lo que está hecho. Y tiene que ocurrir. Vamos al siguiente cuadro y con este terminamos, Joe. En Cristo, Él tenía, hermanos, Él no vino en vano. El Señor Jesús vino con un propósito eterno. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué dice? Vosotros, diga conmigo, nosotros. Dice que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lo puede ver ahí o no? Amén. ¿Y qué dice Efesios 3:11? Conforme al propósito eterno que hizo en María, que hizo en Juan el Bautista, en Buda, en Alá. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso es que nosotros honramos a Dios. Por eso es que honramos a Dios, porque Jesús es el Señor. Él lo hizo todo. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Dónde estábamos? Sin Cristo estábamos bajo el acta, Génesis 3. ¿Cómo estamos ahora? Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Por qué? Porque lo hemos leído, ¿verdad? Hemos leído en Génesis que la tierra fue maldita. El corazón del hombre cayó bajo maldición. Pero eso cambió. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué dice? Siguiendo, ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en nosotros. ¿En quién? ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no están en el Señor. Así es, los que no están en Cristo Jesús. Ellos son. Ahora claramente se ve. ¿En dónde opera Satanás? En los hijos de desobediencia. En sus propios hijos, es verdad, porque son hijos del diablo. Por eso es que la Biblia dice, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas, porque Él es el Señor en las tinieblas. Señor con ese chica, ¿no? Dios con la chica. Pero hermanos, cuando Dios habló, Él iluminó nuestro corazón. ¿Para qué iluminó nuestro corazón? Para que nos demos cuenta de nuestra condición. ¿Qué necesita el hombre? Antes, yo andaba muy indeciso en mi corazón. Tenía mis vaivenes. No sé si les ha pasado a ustedes. Mis altos y mis bajos. Unos días estaba, gloria a Dios. Otro día, ¿cómo estás, hermano? Ahí, pasando, sufriendo. A veces sentía que Dios me amaba y a veces sentía que Dios no me amaba. ¿Cambia eso la condición de Dios? Esos son tus sentimientos. Eso eres tú. Eso no es Dios. A veces sentía culpable de pecado, porque ciertamente lo somos. Somos culpables de nuestra condición, pero Dios envió a su Hijo. Pero después de comprender el poder de la sangre del Señor Jesús, que Él ha lavado mis pecados, mi corazón
dice la Biblia que ya no somos esclavos del pecado. ¿Cómo destruyó Dios el pecado? ¿Saben cómo Dios destruyó el pecado? Lo destruyó en su Hijo Jesucristo. Esto para algunos es un misterio, otros ya lo tienen como una clara verdad en sus corazones. Y lo voy a decir. Romanos 6:6, por favor. Lo voy a decir. Muchos intentan cambiar sus vidas por sus propios medios, por sí mismos. Y por un tiempo va a parecer que tienen el dominio, que pueden hacerlo. Pero llega un momento en que se cansan. Como la respiración, ya te olvidaste, ¿verdad? Tienes a tu cargo respirar. Si no respiras, te mueres. Realmente si no respiras, te mueres, porque los muertos no respiran. Pero hermanos, qué bueno que es involuntario, ¿verdad? Es un músculo involuntario, porque si dependiera de mí, esto hubiera muerto hace rato. Nos olvidamos rápidamente. Pero no. Sabiendo esto, dice, ¿verdad? Que nuestro viejo hombre, ¿cuál hombre? Este hombre es viejo. Hay uno nuevo adentro. ¿Qué hombre viejo? Este de acá. Pero si soy joven. No, ese es un hombre viejo, una naturaleza de carne. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios, dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él. Pero Señor, yo no estaba en esa cruz. Yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí. Jesús estuvo ahí. Pero la Biblia dice que Él crucificó mis pecados en su cuerpo. Dice, fue crucificado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, a veces cuando hablamos de viejo hombre nos imaginamos un viejito, ¿no? O nos imaginamos siempre a otra persona. No, tú y yo, mirémonos las caras, tú y yo. Este viejo hombre, porque este es el viejo hombre. ¿Sabes por qué es viejo? Porque en el reino venidero, cuando Cristo venga, este hombre no va a estar en el cielo. El que está adentro, ese va a estar en el cielo. El que está adentro, el que está en el corazón, el que todos los días se está formando. ¿Lo entiende ahora? ¿Entiende que usted es ese viejo hombre? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice. ¿Para qué cosa? ¿Para que qué? Otra vez, ¿para que el qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¡Wow! Hermanos, el cuerpo del pecado. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque ese cuerpo de pecado es lo que hacía que el hombre no pueda. Así es, hacía del hombre un esclavo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted sirve al pecado, ese es su problema. ¿Está escuchándome? Si usted sirve al pecado, y esto me lo digo a mí mismo también, si servimos al pecado, hermanos, estamos mal, porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. La Biblia dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Si Jesús destruyó el pecado en su cuerpo, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué lo hizo? Para que nada te detenga. Escúchame bien, para que nada te detenga. Pero pastor, yo he pecado ayer. Sí, Dios lo sabe. Cuando Dios te llamó, ¿crees que no sabía que ibas a pecar ayer? ¿Crees que no sabe qué vas a hacer de acá 3 domingos? ¿O qué vas a hacer de acá 1 año o 2 años? Si estarás aquí en esta tierra. ¿Crees que no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál fue el propósito? Para que el pecado nunca más tenga victoria sobre ti y para que dediques tu vida a conocerle. ¿Cómo el hombre puede apartarse de la maldad en su corazón? ¿Cuántos quieren que la maldad se aparte o quieren apartarse de la maldad en sus vidas? ¿Cómo el hombre se aparta de su maldad, de su corazón? ¿Saben cómo lo hace? Mientras más te acercas a Dios, más te alejas de la maldad. Más cerca de Dios, más lejos de la maldad. Más cerca de Él,
en su palabra, más lejos de la maldad. Así es. Y el pecado no tiene poder para enseñorearse. Pero muchos no entienden ese principio de la palabra. Y sirven al pecado por ignorancia. Se hacen esclavos innecesarios. Cuando el pecado ya no tiene dominio sobre ti. No tiene dominio sobre ti con un propósito. Para que te revistas de Dios. Para que te llenes de Dios. Para que nada te detenga en tu comunión. Porque yo, Jehová, no cambio, dice. Él no cambia. A veces, algunas personas, a veces nosotros pecamos ya. Cometemos un pecado y nos sentimos indignos de acercarnos a Dios. Y algunos esperan hasta el día siguiente para acercarse a Dios. Tú puedes acercarte ese mismo día. Exhibe al diablo. Hay que exhibirlo, amén. Hay que exhibir. Por eso es el rendimiento de cuentas. Hay que exhibir al diablo. Alguien tiene que saber cómo estás caminando. Desenmascararlo, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Realmente porque tú nos ayudas a vernos. Señor, no queremos ser como las ondas del mar. Queremos estar en tierra. Porque tu palabra dice que tú hablaste sobre la tierra para que ésta produzca semilla y dé su fruto. Señor, nosotros somos esa tierra que ha sido quitada, Señor, del mar. Hemos sido pescados, Señor, por tu palabra. Tú nos has sacado, nos has traído a tu iglesia. Permite, Señor, que esta palabra entre a nuestros corazones. Cumple el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.